Ahí tenían las declaraciones de Maduro. 1 de mayo, Día del Trabajo, y en Venezuela hubo manifestaciones que dividieron nuevamente al país. La gran pregunta es cómo transcurrió la jornada. Y esas declaraciones me recuerdan un poco a la declaración de La Habana. Esa es la declaración de Caracas, literalmente lo que está haciendo. Tengo conmigo aquí a Elena Poleo. Elena Poleo es periodista de www.elpaisz.com. ¿Cómo estás? Del Nuevo País, muchas gracias. Del Nuevo País, siempre Sí. te lo digo mal. No, tranquila, esa es la página web, te agradezco que la digas porque eso nos ayuda. También le damos las buenas noches a Miguel San Martín, jefe de redacción de la Universal de Caracas, nos acompaña vía Skype. Miguel, saludos, ¿cómo estás? Buenas noches, Elena, Félix, un gran placer estar de nuevo con ustedes. Quiero comenzar contigo. Haznos cómo transcurrió cómo fue esta jornada del día de hoy y sobre todo si lo ponemos en perspectiva según esas declaraciones de Nicolás Maduro que acabamos de escuchar. Sí, la jornada de hoy es mucho más que las marchas que hubo en todo el país convocadas por la oposición. Si bien por un lado se llevaron a cabo esas manifestaciones, esas marchas, el país no ha salido todavía de ese ambiente, de toda esa conmoción que ya va para 3 meses y que tiene que ver con las protestas ciudadanas por la situación en la cual se encuentra Venezuela. El presidente Maduro hacía un llamado a la oposición a que se una a la revolución. Evidentemente ese llamado nunca ha tenido eco y en este momento en su boca va a tener mucho menos porque las señales de deterioro han aumentado. Ver todos los días las colas, las enormes colas que se forman en las puertas de los automercados, de los centros de distribución de alimentos, todo el recorrido, la búsqueda que hay que hacer para encontrar un repuesto para reparar un vehículo, lo mismo hay que hacer para adquirir algunos medicamentos. Eso no puede motivar a la ciudadanía, a un país que lo que está reclamando es, primero, otro tipo de condiciones en las cuales se le puedan asegurar esos bienes que son indispensables para la vida de los ciudadanos. Luego, que se controle la inflación, que el salario de los trabajadores cubra las necesidades básicas de la población y adicionalmente que el gobierno garantice seguridad y tranquilidad, además de libertades, y que reconozca los derechos de los ciudadanos a pensar y a manifestarse de acuerdo a sus criterios y no como ellos quieren. Estamos hablando de una inflación de un 60%, esto después de 15 años de chavismo. Y el gobierno aprovechó el día de hoy, 1 de mayo, hablando del tema de la inflación, para anunciar un aumento de un 30%. Vamos a escuchar primero declaraciones oficiales y después hacemos aquí en el estudio y contigo allá desde Caracas el análisis. Tenemos el desempleo, bueno, el febrero fue el febrero más bajo en 20 años por lo menos, 7,2% apenas desempleo. Eso quiere decir que el 93,8% de los venezolanos están empleados. Estamos mejorando la calidad del trabajo. Vamos hacia la producción. No es casualidad que el comandante Hugo Chávez le haya dejado el testigo al presidente obrero, es decir, le dejó el testigo de la revolución en su liderazgo principal a un trabajador. Es el discurso de siempre, ¿no, Elena? Ahora, yo estaba hablando antes de un 30% de aumento que están planteando. ¿Cómo se traduce esto en dinero contante y sonante? ¿Son bueno, que $675? ¿Eso en la tasa de mercado paralelo cuánto es? Cuando estás hablando de un 30%, también es agregando de un 10% adicional que se hizo al principio del año, ¿no? Lo que pasa es que hablar de cifras de dólares y bolívares es completamente absurdo para los que vivimos aquí, porque cuando hablamos de lo que puede ganar una persona, hablamos de 4 millones de bolívares y nos parece muchísimo dinero, pero no es, se va en nada. Y no solamente eso, sino que estás hablando de una economía donde primero no hay nada que comprar, o sea que todo sube. Estamos hablando de que la última cifra es que ha subido el 28% de escasez de productos básicos. Venezuela sufre de un 56% de inflación, la mayor de toda la región. Eso estamos hablando después de 15 años de políticas de economía del chavismo. ¿Qué haces tú con un aumento de 30% cuando la inflación es 56%, la mayor de la región, y adicionalmente se espera que este año pueda llegar hasta el 70%, una inflación casi ya llegando al 100%?
¿Qué haces tú con ese tipo de aumento? Eso tiene que ser, eso simplemente, por supuesto, lo anuncian el Día del Trabajador para que ellos sientan que le están dando un regalo, cuando la realidad es que eso no les va a ayudar en nada. Mientras tanto, sigue lo que nos estaban contando, la escasez en todo el país, sigue la inseguridad en todo el país, que hasta asesinaron a Eliezer Otaiza, que fue exdirector de SEBIN, o sea, una persona muy pesada dentro del gobierno. Estamos hablando que nadie se salva de la violencia en Venezuela. Y ellos anuncian esto como si fuera un gran regalo. Así que realmente lo que están tratando es de tapar la herida por un segundo, pero la crisis económica en Venezuela empeora cada día. Vamos a hablar un poco de la presencia del premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, que estuvo en Venezuela. Un actor importante, de prestigio, sin lugar a dudas, sobre todo para el punto de vista, la perspectiva de la oposición. Tenemos algunas de sus declaraciones. Vamos con la primera. Creo que hoy en día hay una mayoría de venezolanos que lamenta haber apoyado ese sistema, que ese sistema ha traído un gran empobrecimiento al país. Venezuela tiene la inflación más alta de América Latina y que creo del mundo. Tiene una inflación que está yendo hacia una hiperinflación, que es algo que destruye enteramente a los países. Es un país que prácticamente no crece, que está creciendo al mínimo, es decir, muy por debajo de sus necesidades. Al mismo tiempo, es un país que vive un fenómeno de violencia terrible, terrible. Es el país más violento, más inseguro de la tierra. Y al mismo tiempo, ese país que se empobrece, que vive en ese caos, tiene los recursos más ricos del mundo. Probablemente debería tener los mismos niveles de vida de Suiza o de Suecia, pero han sido tan mal administrados, han sido dilapidados de tal manera en materializar esa utopía irrealizable, que Venezuela es el país que se ha empobrecido más en América Latina y está en la actualidad entre los países del furgón de cola del desarrollo latinoamericano. Una opinión, un análisis de peso, ¿no? Responsable esto de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, el escritor e intelectual peruano. Veremos más declaraciones de Vargas Llosa. Creo que hay muchos venezolanos que han entendido que no es justo que sea así, que Venezuela no merece un destino semejante y que entonces han vuelto los ojos a lo que es la única manera como un país puede modernizarse, crear riqueza, crear empleo, que es a través de la democracia política y a través de la economía de mercado. Yo creo que es lo que está detrás de ese gran movimiento, que ojalá triunfe y que triunfe por métodos pacíficos, desde luego, porque me parece que en estos 15 años los venezolanos han sufrido, han padecido ya demasiado, ¿no? Bueno, hoy teníamos un par de declaraciones de Mario Vargas Llosa. Miguel, ¿qué reacción ha habido por parte del oficialismo ante esta visita? Vargas Llosa además ha sido un crítico, no solo ahora en este periodo de la realidad venezolana, sino desde mucho antes, cuando vivía Hugo Chávez. Bueno, por tradición, los voceros del régimen, cuando se presenta una figura de esta talla y hace ese tipo de comentarios, suelen descalificarlo de la manera más dura. Sin embargo, esa opinión de Vargas Llosa no solo tiene un impacto interno, incluso para algunos sectores del chavismo que entienden, son capaces de entender ese razonamiento, esa argumentación que está haciendo una personalidad como Vargas Llosa. Su presencia en Venezuela fue un gran apoyo, de mucho aliento para sobre todo los estudiantes que están luchando en las calles, pero fundamentalmente es un ejemplo que ojalá y se siga a nivel sobre todo latinoamericano, Félix. Muchísimas personalidades que conocen la realidad venezolana, políticos, intelectuales, gente de peso, artistas, aun cuando algunos se han pronunciado, es necesario que más personalidades de esa talla se pronuncien y manifiesten su opinión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque lo que ocurre aquí en Venezuela lamentablemente no se queda solo internamente. Hay el riesgo, el peligro de que este tipo de régimen de totalitario, arbitrario, que conculca todos los derechos, que impide el libre ejercicio de la función de los poderes públicos, se extienda por el continente y que esto se vuelva un mal muy lamentable y muy difícil de curar posteriormente.
Hablando de esa visita de Mario Vargas Llosa, vamos a ponerles a continuación a ustedes un segmento de un momento determinado en que un seguidor del gobierno, del oficialismo, pues rompe literalmente un libro de Vargas Llosa. Está loquito, pues nada que hacer. Yo creo que este presidente es profundamente descortés y le voy a dar... Ricardo Montaner. Es un personaje salido de Historia de Maica. Eso es. Sí, es cierto. Se comienza rompiendo libros y se termina matando gente, ¿eh? Ahí tenían ustedes las imágenes de ese personaje que literalmente rompe el libro. Veremos además el sentido del humor que nunca pierde Vargas Llosa en su respuesta y en medio de todo eso la ignorancia de este personaje que habla de Ricardo Montaner y se refería evidentemente al político, periodista, escritor cubano Carlos Alberto Montaner. ¿Alguna reacción a esto que acabamos de ver? Ricardo Montaner, el artista cantante, venezolano claro, por y supuesto, conocido, cantante, compositor. pero no creo que eso sea lo que quería decir. Bueno, esa es otra situación que estamos hablando de intolerancia completamente. Ahí hay intolerancia a la cultura, intolerancia a una disidencia de pensamiento. Ser opositora ya, estamos viendo las marchas, ¿verdad? Tú eres opositora ya, tú te sales y tú te juegas la vida cuando estás en la calle manifestando por tus derechos. Sin embargo, cuando estás manifestando del lado del gobierno apoyado, primero te traen en autobús, te dan de comer. Claro. Te tienen resguardado completamente con la policía. El riesgo de la oposición a salir a la calle todos los días, que no han dejado de salir, es completamente distinto a estos que tuvieron el día libre del trabajo para poder salir a rumbear para la calle. O sea, estamos hablando de una división completa en el país que es una desgracia y vemos con las declaraciones que tú demostraste del presidente Maduro, él dijo... Ahí mismo dividió al país. Él lo tiene claro que quiere dividir al país. Él quiere sembrar esa división. Eso a él le conviene. De poner a sus personas en contra de la oposición, el fomentar la violencia, eso le conviene a él para sacar la mirada de lo que está sucediendo realmente, que es la crisis económica, que la gente no tiene con qué comer. Y desviar la atención. Gracias, Elena, por haber estado con nosotros en el programa. Miguel, un saludo, un abrazo en la distancia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y siempre un placer compartir el programa con ustedes. Vamos a la pausa. Al regreso, el misterio, ¿no?, en torno al paradero del expresidente salvadoreño perseguido por la justicia. Esta noche ya se sabe dónde está. Pero antes de ese segmento, un novedoso proyecto que podría devolver los recuerdos a pacientes neurológicos. Ahí lo tienen. Investigadores militares de Estados Unidos desarrollan un implante cerebral para ayudar a los veteranos de guerra que tienen problemas con la memoria. La Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa tiene un plan de 4 años para construir el sofisticado estimulador que restauraría los recuerdos a pacientes neurológicos. El dispositivo podría beneficiar a millones de personas que sufren de Alzheimer en el mundo.